Buenas tardes a todos. Bueno, damos por comenzado a partir de este momento el segundo módulo de nuestras actividades de la Comisión de Bioética. Para los que no nos conocen, es la primera vez, solemos hacer este tipo de actividades vía Zoom para que justamente todos puedan participar. Así que hacemos rápido, tenemos dos expositores en el día de hoy. Uno de ellos será el doctor Lotoki José Luis. Él es abogado, es médico también, miembro titular de la Comisión de Bioética. Es profesional de la salud en el Hospital Parmenio Piñeiro, especialidad diagnóstico por imágenes de la UBA y medicina laboral también en la UBA. Su especialización actualmente cursando en la Universidad de Buenos Aires, Derecho de Salud y Responsabilidad Médica y Derechos de Daños en la Universidad Católica Argentina. Y además es jefe de división de diagnóstico por imágenes del Hospital Piñeiro. Por otro lado, también va a exponer la doctora Gilfians Isabel, también es abogada, es mediadora, tiene el diploma superior en bioética en la Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, miembro titular de la Comisión de Bioética, miembro titular de la Comisión de Niñez y Adolescencia, es abogada, asesora del consultorio jurídico gratuito del Colegio Público de Abogados de Capital Federal en temas civil y familia. Es asesora de menores ad hoc del Juzgado de Paz de Almirante Brown y José María Ezeiza. Además es miembro del Comité de Ética y la Investigación del Hospital Lucio Meléndez en la Drogué, partido de Almirante Brown, Buenos Aires. Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a quienes van a compartir esta charla y a partir de este momento los expositores tienen la palabra. Muchas gracias. Bueno, hemos dividido la exposición en dos partes. Una parte que la voy a tratar yo, más sobre algunos temas médicos, y bueno, la otra parte la colega, que va a hablar sobre la ley y su aplicación. En el tema médico, nosotros habíamos, en algunas reuniones que habíamos tenido con la Comisión de Bioética, me gustó un comentario que se había hecho que el derecho siempre llega tarde con respecto a la medicina. Y yo quería agregar que a veces la medicina también llega un poco más tarde. En el tema de los cuidados paliativos, se demoró mucho tiempo en regularse, en reconocerse como carrera, en evaluarlo como una especialidad, una más de otras tantas que hay, y en regularla de alguna manera. O sea, si bien la medicina viene desde hace mucho viendo pacientes y viendo enfermos, tratando a la familia de los enfermos, en realidad acá la ley hace y permite que todos los pacientes y los familiares tengan acceso a los cuidados paliativos. Entonces, lo primero que vamos a definir que es cuidados paliativos, y yo voy a leer una definición que me gustó mucho a mí, y la vamos a analizar un poco, que dice así: los cuidados paliativos son la rama de la medicina que se encarga de prevenir y aliviar el sufrimiento, así como brindar una mejor calidad de vida posible a pacientes que padecen de una enfermedad grave y que compromete su vida, tanto para su bienestar así como el de su familia. Los cuidados paliativos normalmente se aplican a pacientes que cursan con enfermedades terminales que se encuentran fuera de un tratamiento médico o en enfermedades muy graves que cursan con tratamientos que prolongan la vida. Bueno, el primer punto, que es prevenir, aliviar. Prevenir es en cualquier enfermedad en que uno sepa que el paciente va a sufrir dolor, uno tiene que prevenir y darle un tratamiento adecuado para que el paciente no sufra, porque lo que se busca con los cuidados paliativos es que justamente no sufra. Y aliviar es sinónimo casi de paliativos, porque el paliativo, a diferencia de los otros tratamientos, que son curativos, el paliativo alivia solamente. Y acá tenemos un dilema que muchas veces se nos presenta a los médicos, que es cómo le explicamos al paciente que el tratamiento no va a ser curativo, sino va a ser paliativo. Si el paciente entiende, y se lo vamos a hacer entender de la mejor manera y más sencillo, al principio no lo va a tomar muy bien. Porque ¿qué va a plantear el paciente? No tengo cura, no tengo esperanzas.
Bueno, ahí es justamente donde el cuidado paliativo tiene que hacer hincapié justamente en explicar bien al paciente, a su entorno familiar, y acá cuando habla de la familia, la definición, yo amplío, porque en estas situaciones es importante la familia ampliada, la familia del corazón, los amigos, sobrinos, vecinos, todos pueden colaborar en estos casos y buscar el bienestar, no solo del paciente, sino de la familia, que también lo va a sufrir, se lo va a padecer. Las reacciones familiares son muy relativas, o sea, las reacciones del entorno del familiar que sufre de alguna enfermedad, que después vamos a enumerar algunas, es relativa, o sea, no podemos juzgar a nadie por cómo va a actuar. Muchos familiares, apenas saben el diagnóstico, lo primero que hacen es alejarse. Y no lo hacen de malo, simplemente a veces no pueden soportar la situación. Otros se acercan más, aparecen algunos que no estaban en la órbita cotidiana, y después están los amigos, los vecinos, ¿sí? Que pueden ser los que colaboren en el paciente. ¿Qué hacíamos nosotros en una época, y no hace tantos años, no soy tan viejo, pero hace muchos años, qué le decíamos a estos pacientes? Y no tenemos nada que hacer cuando el paciente tenía una enfermedad terminal. Y ¿qué recomendábamos? Vaya a su casa, pase lo mejor posible, pero no teníamos herramientas para brindárselas. A partir de la creación de los cuidados paliativos, tenemos las herramientas para que el paciente pase con dignidad, y me refiero a esto, con dignidad es muy importante, porque ustedes saben que al final de la vida muchas veces no se llega en el mejor estado, justamente, y lo que busca cuidados paliativos es que se llegue de la mejor manera posible. Pero no solo él, sino su familia también. Y como la cuestión no solamente es física, sino también es psicológica, es social, es bueno, mental, se producen una serie de inconvenientes, hacen que tengamos que buscar en esta especialidad interrelaciones con otras especialidades. Entonces van a trabajar un equipo interdisciplinario muy amplio. Va a estar el médico que hace cuidados paliativos, va a estar el psicólogo, va a estar el asistente social, va a estar la enfermera, me debo olvidar de algunos, pero que tienen que estar también. Pero bueno, lo más amplio posible para brindarle al paciente el mejor estado posible en sus últimos días. Acá hablamos de últimos días porque en general habíamos encarado este proyecto como el final de la vida. Pero en cuidados paliativos tenemos que tener presente que pueden ser al principio del tratamiento también. Y no siempre el paciente termina con un final que es la muerte, que también acá hay que hacer hincapié, tenemos que explicar que es una etapa también, que es el final de la vida, pero definir bien a la vida. Y lo que me estaba olvidando antes es la parte espiritual. Es muy importante que haya colaboración espiritual, tanto de cualquiera de las religiones que el paciente crea o considere necesario, pero la parte espiritual acompaña muchísimo. Tanto es así que en los comienzos lo espiritual fue casi lo más importante, ¿sí? La ayuda, y si ustedes comienzan a conocer inclusive algunos lugares donde hoy en día se atienden estos pacientes, hay un espíritu religioso muy importante. Porque no, la verdad que no es para cualquiera, o sea, yo no podría hacer este tipo de especialidad, soy sincero. Es una especialidad muy particular y muy dolorosa de transitar cuando uno acompaña al paciente de esta manera. Entonces es una especialidad bastante compleja, difícil. Lo primero que va a hacer o sea, lo primero que tenemos que hacer es una buena comunicación. La buena comunicación la tenemos que establecer no solo con el paciente, sino con la familia y los acompañantes. Explicar bien qué tipo de enfermedad tiene,
qué posibilidades hay, qué son los cuidados paliativos, qué les va a brindar, y evitar cualquier duda o conflicto, y si no, recurrir al equipo para que colaboren. Ustedes piensen que una enfermedad de larga data, como puede ser el cáncer, que es la primera de las enfermedades que tuvo los cuidados paliativos, por eso cuando uno piensa en cuidados paliativos, lo primero que piensa es en el cáncer, pero piensen que en el cáncer, primero algunos cánceres se curan, muchos están, por suerte, se están curando. Pero a veces los tratamientos son bastante invasivos, los tratamientos provocan ciertas situaciones y el paciente debe estar preparado para eso. Si nosotros sabemos que va a tener vómitos, diarrea, náuseas, bueno, nosotros tenemos que prevenir, y justamente, ¿quiénes lo van a prevenir? El especialista en cuidados paliativos, que va a acompañar desde el principio del tratamiento a este paciente. Si es necesario, por los estados de ansiedad, el miedo, el insomnio que puede producir, el acompañamiento al psicólogo también es importante. Esto también le puede producir problemas sociales. ¿Por qué? Pérdida de trabajo, situación económica, no sabemos en qué estado económico está. Si era el proveedor de la familia, de la economía acá se va a trastocar muchísimo. Entonces, bueno, ¿de qué manera podemos conseguir asesoramiento para ayudar a este paciente? Si el paciente está solo, que es en muchos de los casos, hoy en día hay lugares, por ejemplo, conozco uno en San Cristóbal, que tiene una cantidad limitada de camas, 6, 7 camas, y se maneja por donaciones y atienden al paciente que está solo en el mundo, ¿sí? Le brinda asistencia a las 24 horas y el paciente de alguna manera está mucho más acompañado y aparte no termina dignamente sus vidas, porque lo peor que nos puede pasar es que lo terminemos en soledad. Y ellos se encargan. Por eso digo que acá hay un componente espiritual muy importante, porque en esta parte el componente espiritual es el que va a influenciar más al paciente para que acepte el estado en el cual se encuentra y qué posibilidades tiene. Tampoco seamos tan depresivos y pensar que lo que yo dije antes, no todos se mueren, algunos se manejan y muy bien. ¿Qué tipo de enfermedades son los de los cuidados paliativos? Y que la ley no especifica claramente, pero bueno, abarca algunos, y yo después quería hacer un comentario personal sobre que debería abarcar también. Primero el cáncer, por supuesto, ¿no? El cáncer, especialmente el cáncer terminal, en todo caso. Si bien dijimos que los tratamientos son bastante invasivos y traen efectos secundarios, los cuidados paliativos deberían comenzar desde el principio de la enfermedad. Después están las enfermedades infecciosas, como el SIDA, que también produce un estado terminal con el tiempo. Hoy en día, con los tratamientos, son manejables, digamos que no se mueren tanto como se morían antes, sino que la sobrevida es mucho mayor, pero el paciente tiene que estar preparado por si hay un desencadenante o un agravamiento de su enfermedad. Las enfermedades respiratorias, como las enfermedades respiratorias obstructivas, como el enfisema, el ejemplo que hemos tenido más cercano y conocido por todos es el de Sandro. Son enfermedades que van creciendo con el tiempo, son progresivas y son difíciles de tratar. El único tratamiento que tiene hoy en día es el trasplante pulmonar y la verdad que no resulta en la mayoría de los casos. Entonces, ustedes van a ver muchas veces en la calle o en algún lugar algún paciente con un canito en la nariz y un tubo de oxígeno al lado. Esos son pacientes con enfisema y son pacientes que necesitan cuidados paliativos.
También están las enfermedades cardíacas, como las insuficiencias cardíacas severas, en donde el paciente prácticamente no puede caminar, no puede moverse. Las enfermedades renales crónicas, en donde ya todos los tratamientos han fallado y no tienen la alternativa del trasplante, que sería el último tratamiento. Y las enfermedades neurológicas, que acá también tenemos un dilema como médicos. ¿Por qué? Por ejemplo, en las enfermedades neurológicas, hoy en día le prolongamos la vida al paciente, pero no la calidad de vida. Si ustedes conocen, por ejemplo, para ejemplo que tengo muy presente, que es el Parkinson, en el Parkinson los progresos a nivel de medicamentos han sido grandiosos, pero no en el estado del paciente. Hoy el paciente vive muchos más años, pero en un estado lamentable. Esto hay que explicárselo también al paciente, porque alargar la vida a veces no significa que la calidad de vida que va a tener ese paciente sea la conveniente. Y acá, en la autonomía de la voluntad, el paciente debe decidir si es lo que quiere o qué es lo que quiere de su vida, en esta y en todas las enfermedades. Si quieren prolongarlo hasta el último de sus días, o de alguna manera que sufrir lo menos posible, llegar dignamente y que sepa que va a pasar a otro estadio y que no sufra, porque lo que hay que se buscar es el confort del paciente, que tenga menos dolor. Ustedes quizás si han tenido pacientes conocidos o han estado en algún hospital, van a ver que antes lo primero que hacen los de cuidados paliativos, hay una medicación que le dicen de rescate. ¿Qué quiere decir de rescate? Que los medicamentos, los analgésicos, duran un tiempo determinado, pero en cada paciente dura distinto y tiene un efecto distinto. Entonces no se puede generalizar. Y este es el primer error que muchos médicos, cuando empezamos hace muchos años, teníamos. Era cada 8 horas, era cada 8 horas. Hoy en día, la medicación esta de rescate es la medicación que se le da al paciente cuando no llega a estas 8 horas, 6 horas o 4 horas, y se le da una medicación para que el paciente esté calmado, sin sufrir hasta que le toque la otra medicación. Por lo tanto, y ha crecido tanto la medicación en analgesia, antes en las historias clínicas nosotros a la enfermera le indicábamos analgésico según dolor. Y esto se puede interpretar de mil formas. Hoy en día, con la medicación que tenemos, el paciente no debería tener dolor. No debería tener dolor. Porque el dolor es una sensación de sufrimiento y displacer tan importante que impide que el paciente haga lo que quiere hacer. Si quiere ver televisión, o quiere pintar, o quiere escribir, o quiere leer, no lo puede hacer. Cualquiera que sufre un pequeño dolor, como un dolor de muelas, por ejemplo, ya sabe cómo lo limita. Imagínense un dolor tan fuerte como el dolor de algunos cánceres. Eso los dificulta más. Bueno, yo lo que quería era entrar en temas médicos y dejar un tiempo para después contestar algunas preguntas y darle pie a mi compañera para que se explaye en la parte legal y nos ilustre sobre este tema. Simplemente quería contar un poco la experiencia y un granito más nada más, quería decirle. Debería también tenerse en cuenta no en las enfermedades, sino en la ancianidad. Cuando un paciente llega a cierta edad, también debería contemplarse los cuidados paliativos, cosa que creo que en la ley no está contemplada, no la profundicé, y me parece un error, me parece que lo podíamos inclusive tratar en la Comisión de Bioética, y entra o no
porque a veces se llegan a ciertas edades en donde el desgaste físico es tan grande y las limitaciones son tan grandes que se llega sufriendo. Y no debería ser así, ¿sí? Existiendo medicación y procedimientos para evitarlos. Bueno, para no extenderme más, le dejo la palabra a Isabel y después contestaremos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo en realidad dividí de alguna manera la exposición o la charla de hoy en lo que es la ley propiamente dicha, que la tengo armada en un PowerPoint, y algunos conceptos que me gustaría fundamentar o que quisiera precisar antes de comenzar la charla. Primero, que nosotros tenemos dos modelos típicos en lo que es salud, un modelo paternalista y un modelo actual. En el modelo paternalista se tomaba al paciente como alguien incompetente, la verdad que en los últimos estadios de la enfermedad se le preguntaba pocas cosas, se trataba de ocultar el temor, o mejor dicho, se trataba de ocultar este tema de lo que es la muerte, era imposible que se conociera a fondo su estado, su diagnóstico, y la prolongación del sufrimiento siempre estuvo presente. En realidad, este tema del sufrimiento está presente en ambos conceptos. Lo que pasa que a raíz de nuestra nueva ley de cuidados paliativos y de estos incipientes avances legales en tratar de regularla, se ha visto, de alguna manera, se ha hecho hincapié en alguna manera en lo que es la dignidad humana. Nosotros tenemos ya en el momento de la sanción del código, en el artículo 59, cuando se comenzó a hablar del consentimiento informado en el nuevo código, que en la anterior legislación no tenía ni miras de aparecer el concepto de bioética, y ahora tenemos este concepto de consentimiento informado, se habla del estado de salud del paciente. Yo los invito a que después lo lean con detenimiento, porque de nada sirve que yo les cuente lo que dice el artículo cuando en realidad ya está plasmado ahí. Pero lo que quiero dejar en claro con relación a esto es que el incipiente tratamiento de lo que es la dignidad humana, la autonomía de la voluntad del ser humano, hizo que estos temas bioéticos estuvieran hoy en el tapete y en la mayoría de las comisiones legislativas. Entre ellos, bueno, esta ley 27.678, que es la ley de cuidados paliativos, que es la que vamos a ver después en el PowerPoint. Este modelo paternalista que les decía antes, de alguna manera se enfrentó o se fue modificando con el tiempo con relación a este modelo actual, en el cual el respeto por la autonomía, la dignidad humana y el consentimiento informado son los pilares fundamentales. El tema de cuidados paliativos viene a tratarse dentro de lo que es la legislación y haciendo hincapié en la comunicación de la relación médico-paciente y aliviando lo que es los síntomas de la enfermedad y las causas dolorosas de la enfermedad, acompañando al paciente, a su grupo familiar, a su entorno, a sus cuidadoras. Incluso en alguna bibliografía he visto hasta después del momento del fallecimiento del paciente. El momento del duelo, el momento del final de la vida, también es importante para todo ese grupo familiar y cercano al paciente que lo estuvo acompañando durante este proceso de sufrimiento. El equipo interdisciplinario, como decía el doctor anteriormente, es sumamente importante. Dentro de lo que es el equipo de cuidados paliativos, ¿sí? Habrá quien ocupe los estadios más sencillos, o sea, el acompañamiento, el estar con el paciente, quizás conversar, quizás compartir tiempo. Esto lo pueden hacer, está previsto dentro de lo que es el voluntariado. Pero obviamente hay aspectos que son farmacológicos que debe realizarlos obviamente el personal de salud y el personal especializado. La nueva ley contempla este tema, y si bien la tenemos todavía muy nuevita y casi sin reglamentar, la idea es que todo pueda plasmarse, que las provincias puedan adherirse a esta ley y puedan utilizarlo para que cada vez más tengamos equipos de cuidados paliativos en todos los hospitales y en todas las instituciones. Esa es un poco la razón de ser de todo esto. Y voy a compartirles el PowerPoint, a ver si puedo. Bien.
Bueno, si hacemos un poco de historia, cómo nacieron estos temas este tema de cuidado paliativo, se remonta a Gran Bretaña, en el año 60, la doctora Cecily Sanders estableció estos principios básicos de cuidados paliativos con una perspectiva humanista, fundamentalmente aplicados a lo que es el enfermo terminal. Este movimiento que inició ella, ¿sí?, que se llama Hospice, como una corriente mundial que plantea proveer del cuidado compasivo al paciente agonizante, tiene como finalidad que el paciente llegue a una muerte tranquila, una muerte digna, una muerte donde se respete su autonomía de voluntad y se reconozca su carácter humanitario, ¿sí? Donde desde el momento de que se declara la enfermedad o desde el momento que tiene los primeros síntomas, el paciente pueda transitar todo el estadio de su enfermedad con un conocimiento real y veraz de lo que le está pasando, tanto a él con relación a su enfermedad como del grupo familiar que es el que lo está acompañando. Para la Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia, que se encuentran con estas enfermedades, que no solamente son enfermedades terminales, sino enfermedades que requieren el acompañamiento de personal especializado, ¿sí? Este personal va a actuar a través de la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de una identificación temprana de todos los factores adversos al control, y acá es muy importante lo que es el acompañamiento psicológico y espiritual. Bien, obviamente que todo este movimiento que surge como consecuencia y que deriva en la ley de cuidados paliativos se hizo teniendo en cuenta los principios bioéticos, tiene bases bioéticas. No es necesario que les recuerde que estos principios no son independientes unos de otros, sino que se interrelacionan en estos dilemas éticos en los que se enfrenta el profesional médico, el profesional de salud y también el paciente. Esos principios son la no maleficencia, la justicia, en este caso la maleficencia lo que establece es la prohibición de dañar a los demás. Se le debe tratar de proporcionar los mayores beneficios y evitar los riesgos y el peligro para el paciente. El de justicia quizás es el más dificultoso a veces de cumplimentar, porque siempre los recursos son escasos, y si bien puede estar en el profesional de salud o en la institución proporcionarle todos los medios para que esos enfermos puedan tener alivio y confort, en muchos casos no se proporcionan. Desde el punto de vista oncológico hay instituciones que proveen de la medicación, pero por lo menos desde el ámbito público siempre nos encontramos con esta dificultad de que los recursos son escasos y la demanda es importante. Este tema de justicia también lo que nos hace ver es que todos deberían poder acceder sin discriminación ni marginación a un correcto cuidado paliativo. Bueno, acá tenemos nuevamente el concepto de autonomía, pero ya desde los principios, hablando de autonomía como la capacidad que tienen las personas de poder realizar actos con conocimiento de causa. Para ello necesitan información suficiente, información que entiendan, ¿sí? Y acá nos encontramos con el consentimiento informado, que más allá de una simple hoja de papel, ¿sí?, es un proceso que se va cumplimentando a través de todo el tratamiento, o cuando estamos hablando de investigación en salud, a través de todo lo que es el protocolo. No debe haber coacciones internas ni externas, y el paciente debe estar en libertad como para poder otorgar esta autonomía. Para aquellos pacientes que no pueden expresar su autonomía, hay un sistema de apoyos, ¿sí?, que se brinda, que se solicita, y que pueden de alguna manera actuar como una delegación de su decisión. Después tenemos el principio de beneficencia, que obviamente es contrario al de no maleficencia, que obliga a hacer el bien, según los criterios posibles. Bueno, viendo un poco el objetivo de la ley 27.678 en sus primeros artículos, lo que establece es que los cuidados paliativos van a asegurar el acceso de los pacientes a prestaciones integrales en las distintas modalidades y acompañamiento a las familias.
Como ven, es un concepto amplio, porque si bien habla de las familias, también se relaciona con todo el personal que es afín al paciente, que de alguna manera, o sea en forma presencial o espiritual, si estamos hablando desde el punto de vista religioso, puede asistirlo a través de toda la enfermedad. La atención interdisciplinaria hace referencia a la intervención en el sector de cuidados paliativos de personas de distintos sectores, tal como lo ha dicho el doctor. Y después, facilitar el acceso a terapias farmacológicas y no farmacológicas disponibles. Acá nuevamente nos encontramos con este tema del principio de justicia, que si bien la ley procura que todos accedan a este sistema de cuidados paliativos, no en todas las instituciones está, y con respecto al aspecto farmacológico, nos encontramos en algunas oportunidades con alguna carencia, por lo menos desde el ámbito público. Otra de las cuestiones que me parece sumamente importante es la formación de grado y de posgrado y una educación continua en investigación y en lo que es la formación de cuidados paliativos. Tal como lo decía el doctor Lotoki, es importante que en la carrera de los profesionales de salud tengan estas pautas, porque cada vez se necesita más personal y son muy pocas las instituciones que cuenten con un equipo formado en cuidados paliativos. Vuelvo a hablar de esto porque ya lo tenía en el PowerPoint, y lo que quiero mencionar es que este es un modelo de atención que mejora la calidad de vida del paciente y de las familias a través de la prevención y alivio del sufrimiento. Estas enfermedades, tenemos un concepto muy amplio, si bien comenzó con las enfermedades terminales, hoy se amplía ese concepto y llega a otras patologías, ¿sí? Y estas enfermedades, según la ley, deben amenazar o limitar la vida del paciente. Lo importante de esto es la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento del dolor que se puede hacer con relación al paciente. No solo se refiere a los problemas físicos, sino también a los psicológicos, sociales y espirituales. Pareciera como que en un principio, siempre cuando se habla de atención de salud, se habla a un paciente sano, ¿sí? Y un paciente físicamente estable, ¿no es cierto? Esta ley de cuidados paliativos es bastante amplia, abarca todos los sectores, tanto el problema físico como psicológico, como social y espiritual. Bueno, aguárdenme que estoy. Los principios que movieron la sanción de esta ley son el respeto por la vida y el bienestar de las personas, que ya estaba consagrado en el Código Civil y Comercial que tenemos a partir del año 2015, equidad en el acceso oportuno y utilización de las prestaciones, las intervenciones basadas en la mejor evidencia científica disponible. Esto se refiere al aspecto farmacológico que se utilizan en los pacientes que se encuentran en cuidados paliativos. El respeto por la dignidad y autonomía del paciente, en las decisiones sobre el tratamiento y los cuidados, y la interculturalidad. Esto hace de cuál es el origen del paciente, cuál es la forma de vida, cuáles fueron los antecedentes. Eso nosotros lo tenemos de alguna manera registrado a través de los primeros encuentros que tiene el médico con este paciente, sabe quién es su referente, sabe cuáles fueron sus costumbres, entonces todo eso es muy importante al momento de poder avanzar con un cuidado paliativo. Bueno, la autoridad de aplicación tiene como objetivo diseñar, desarrollar e implementar acciones integrales en este modelo de atención a lo largo de todo el ciclo vital, desarrollar dispositivos para los pacientes, familiares y la red, conformar equipos de trabajo interdisciplinario para el área, promover la figura del voluntariado, que hoy por hoy es sumamente útil en los hospitales, porque el tema de los cuidados paliativos es muy incipiente, y ya en algunas instituciones hay un voluntariado que vino trabajando durante mucho tiempo en esto. Entonces es importante su formación y es importante que de alguna manera puedan especializarse en lo que están realizando. Otras de las funciones que tiene la autoridad de aplicación es propiciar el acceso a medicamentos esenciales, fomentar la capacitación y formación para los profesionales de la salud,
fomentar la capacitación en todos los niveles de salud, especialmente en la atención primaria, apoyar la investigación científica en los cuidados paliativos. Para eso, en la mayoría de los hospitales hay comités de ética en investigación que en forma propia o subrogando algunas instituciones se presentan protocolos a los investigadores y luego de la evaluación se pueden realizar algunas investigaciones en salud para mejorar enfermedades que de momento no tienen medicación que pueda de alguna manera sobrellevarla. Por eso la validez de la información científica es importante, porque esos protocolos tienen que partir justamente de una novedad dentro de lo que es la verdad científica para poder ser aprobados en los comités de ética. Discúlpenme que haya echado esto aquí, pero lo que les quería comentar era justamente eso, que en la provincia de Buenos Aires el Comité de Ética Central ha habilitado comités de ética que son justamente los encargados de supervisar y revisar esos protocolos de investigación que van a dar cuenta de las nuevas novedades científicas y los avances que se puedan realizar. En muchos casos suelen utilizar personas que se encuentran en cuidados paliativos luego de una evaluación de su situación y obviamente el consentimiento informado para de alguna manera incluirlos en el protocolo y poder avanzar sobre las patologías que presentan. Además deben elaborar y difundir materiales de comunicación orientados a la sensibilización. Promover celebración de convenios con los distintos actores, detección de personas que por su diagnóstico médico requieran atención paliativa, implementar un sistema de seguimiento, monitoreo y accesibilidad a los cuidados y elaborar informes periódicos. Este tema de cuidados paliativos dentro de las instituciones es bastante incipiente. Entonces, la autoridad de aplicación va a generar, lo vamos a ver cuando se reglamente la ley, organismos que actúen de alguna manera evaluando cuáles son las personas que por falta de cercanía a los hospitales, por falta de posibilidades no pueden acceder a cuidados paliativos, poder incorporarlos y hacerle un seguimiento y un monitoreo del trabajo que realizan. Creo que no tenemos mucho más por esto. Bueno, la ley de cuidados paliativos en principio es aplicable a las obras sociales, a las medicinas prepagas y a los servicios médicos asistenciales, y no tengo creo que mucho más para comentarles. Aguárdenme. No hay mucho más para decirles dentro de lo que es cuidados paliativos, estamos a la espera de la reglamentación. De momento está en estudio y la idea es que cada vez haya más comités, cada vez haya más sectores dedicados a cuidados paliativos para que de alguna manera se le pueda dar al paciente y a su familia este confort y este alivio en el sufrimiento en esta etapa de la enfermedad. Les dejo una frase de Cecily Sanders, que es la persona que ha fomentado todo el tema de cuidados paliativos y es su creadora. ¿Sí? Usted importa por lo que usted es, usted importa hasta el último momento de su vida, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino para que mientras viva lo haga con dignidad. Y creo que ese es el objetivo fundamental de la ley de cuidados paliativos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos expositores, muy interesante la verdad, si estamos a la espera de la reglamentación, que sin eso en mano es bastante difícil hablar de una incorporación al sistema de manera natural. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguno de los participantes quisiera? A ver, hay un chat acá. Si quieren dejar una pregunta en el chat lo pueden hacer tranquilamente. Doctora Péndola, si me permite, me gustaría hacer una consulta al doctor Lotoki. Y, muchas gracias. por favor. Doctor, hablamos de cuidados paliativos, hablamos de la necesidad de implementar estos nuevos modelos en la asistencia en el inicio y hasta el final, ¿sí? De una persona en una situación determinada.
¿qué dice la medicina por su experiencia respecto a la medicina alternativa? Que un paciente en estado, digamos, de difícil recuperación pueda acceder. Es decir, ¿qué dice la medicina conocida frente a la medicina alternativa? Y en este caso, por ejemplo, en el ámbito del cáncer, la medicina utilizada por el doctor Crescenti y la medicina tradicional de quimioterapias y radioterapia. No sé si lo están hablando a nivel profesional o todavía está, digamos, vedado para el debate. Gracias. No Doctor. está vedado. Generalmente se le da autonomía al paciente. Si el paciente no deja el tratamiento que está indicado y que está de alguna manera, sabemos que tiene resultados. Hoy en día más del 60% de los cánceres se curan, muchas de las enfermedades se curan. Si el paciente quiere realizar alguna terapia alternativa, lo puede realizar tranquilamente. Nadie le va a decir que no, porque al contrario, generalmente ayudan a su mente especialmente. Una pregunta, yo ya que estoy acá, una pregunta también al doctor que está en la cocina de todo esto. Usted hablaba del cuidado paliativo en lo que es el aspecto psicológico. Es normal que a las personas que están pasando esto entren en un cuadro de depresivo. Sí. ¿Usted ve o considera que hay una real contención en este aspecto? ¿O qué le faltaría? No. Vamos a empezar por algo. Cuidados paliativos hoy hay prácticamente en todos los hospitales. O sea, en Capital Federal, si bien algunos hospitales como el Curí tienen una formación mucho más amplia, pero que colaboran con el resto de los hospitales, nuestro hospital hace más de 15 años que tiene cuidados paliativos y ellos actúan en forma interdisciplinaria. Y el tratamiento de la ansiedad, la angustia y toda la sintomatología psicológica es tratada por un profesional que está dentro de cuidados paliativos. O sea, el servicio, por ejemplo, nuestro servicio de oncología del hospital cuenta con psico-oncólogos, se les dicen, ¿no? Pero hay, y tenemos también un servicio de cuidados paliativos que colabora para el tratamiento del dolor. Funciona. Interesante en el Hospital Curí, porque el Curí es el más grande que tienen y ellos tienen contactos con lugares de internación para los pacientes que quedan solos en el hospital y hay que externarlos de alguna manera. Ellos hacen cargo de esos pacientes también, cosa que para mí es fundamental, porque no es que arréglense, ya está, hasta acá llegamos, sino que sigue la terapia en los lugares, que se llama, hoy en día Y a hay los familiares hospice, también, como habían dicho. hay varios, inclusive hasta tienen cementerios también, ¿no? Tenemos que decirlo, porque hay gente que no puede pagarse un sepelio. Sí, Pero importantísimo ese punto, la verdad. Leo uno de los comentarios del chat. Gracias a los expositores, reflexiones interesantes sobre un tema esencial en el tratamiento de la salud. El doctor César Cervini, muchas gracias. Si alguien más quiere ingresar al chat para una pregunta, o si no, ya damos por terminada la charla el día de hoy. ¿Alguien más? Si levantan la mano. Bueno, entonces damos por finalizado el día de hoy. Los invitamos al módulo 3, que este tema de cuidados paliativos nos dejó, fue el pie ideal, porque ¿qué sigue si el cuidado paliativo no alcanza? Y el pedido de eutanasia, la necesidad de un final a un sufrimiento. Entonces, el próximo, Lilian, ¿qué día? Recordame, en noviembre tenemos... Por favor, me habilita la Lilian, que la necesito. La próxima va a ser el 24 de noviembre. 24 de noviembre. 24 de noviembre, que vamos a hablar de eutanasia. Así que con esto cerramos el ciclo. Los proyectos de ley sobre la eutanasia que están en danza, las
posturas filosóficas, las posturas en contra, las posturas a favor, todo vamos a ver. Así que los invitamos al 24 de noviembre a seguir con este tema humanista tan importante que, bueno, que nos afecta a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Colegio de Abogados por este espacio, como siempre, y a los participantes, por supuesto.